Bueno, compañeros y compañeras, les voy a mostrar mi torniquete CAT. Ha venido así envuelto. Vamos a abrirlo. Y le iré mostrando este. Este está considerado como uno de los mejores torniquetes del mundo. Este viene así envuelto. Ya aquí les explico más o menos cómo lo usaría yo y demás cositas que deberían saber. Esta es la bolsita. Aquí trae un papel con los diferentes colores. Viene uno naranja, uno azul y uno negro. Yo tengo el negro. Acá ponen cómo se usa. Yo le daré una pequeña demostración ahora. Lo que les tengo que decir de este torniquete, que esto solamente hay que usarlo en una situación límite. No porque tengamos una pequeña rajadura vamos a usar esto acá arriba, porque no. Esto hay que usarlo cuando no hay otra cosa, otra manera de parar la hemorragia. Yo, además del torniquete, también lo que utilizo para parar hemorragias es el Celoc. Es un gránulo que se pone en la herida y coagula. Pero se podría usar el Celoc y esto en una herida muy pero muy grande. Ya le estoy diciendo que esto se usa solamente en una situación límite. No se usa un pequeño cortecito que se puede arreglar con unos puntos de sutura. En eso no se utiliza. Esto ya cuando la hemorragia es de la pierna o del brazo es muy grande, porque esto se utiliza solamente en pierna o en brazo. En otro lado no se puede utilizar esto. No te lo vas a poner, jógate que te vas a ahorcar tú mismo, te vas a suicidar. Pues no, el cogote no se usa. Ahora les digo, esto viene de esta manera. Se saca así y se abre. Esto se abre de esta manera. Esto se pone, a ver si les puedo mostrar bien cómo es esto. Ponemos aquí en el brazo. Ponemos así en el brazo y esto tiene todo abrojo de esto que se va haciendo. Esto luego, con el que está en el brazo, esto se da vuelta. Hostia, me dio una pequeña vuelta y se aprieta. Y tiene seguros. Esto tiene seguro de este lado y del otro lado. Luego con la misma tira se pasa aquí, se cubre. Esta tira es una pequeña parte, ¿no? Pero con esta tira mismo cubrimos para acá arriba. Esto, por supuesto, el abrojo llega hasta ahí. Esto se cubre así de esta manera. Luego esto, a ver, espérenme que se lo explico. Vamos a ponerlo en la pierna, que va a ser mejor, porque si no, no van a ver lo que le quiero decir yo. Esto nos lo cruzamos así en la pierna. Aquí arriba. Esto lo apretamos todo. Luego le damos una vuelta y lo trabamos con esto. Ahora sí, hay suficiente abrojo para poner hasta acá arriba. Esto lo ponemos así y ya está. Y esto, lo que es otro pequeño abrojo que es una especie de seguro que se pone ahí. Y aquí hay que poner la fecha en que nos lo hemos la fecha no, disculpen, la hora. Hay que poner la hora en que nos lo hemos puesto. Como ustedes verán, acá no hay nada acomodado, ni nada arreglado, ni compaginado. El vídeo sale como sale. Se pone la fecha. Otra cosa, nosotros tenemos la herida aquí, hay que ponerlo de 5 a 10 centímetros detrás de la herida, detrás del corte. No hay que ponerlo sobre el corte, hay que ponerlo retirado.
unos 5 o 10 centímetros detrás del corte. Eso luego se verá cómo está el corte y eso ya habrá que estudiarlo, la situación de cada uno. Y luego hay que ir comprobándolo. Cada 5 minutos hay que ir deshaciéndolo. Esto no, por supuesto. Saca esto. Esto se va aflojando y ve si sigue chorreando o sangrando. Si sigue sangrando, se le da otra vuelta y se pone de vuelta y se pone esto. Y se espera otros 5 minutos y se va aflojando. No se puede poner y dejarlo 2 horas continuos, pues no, porque si no hay que cortar la pierna directamente. Entonces cada 5 minutos se va sacando esto de aquí arriba, se va aflojando esto, no es necesario sacarlo, porque si no no habríamos hecho nada, solamente esto. El cosito este, ahora le mostraré bien cómo es esto. Esto es recomendable no tenerlo más de 2 horas puesto, Esto a partir de las 2 horas se empieza a gangrenar, sí está bien dicho, ¿no? Gangrenar el cuerpo, la pierna o el brazo. Como yo le dije, este es para ponerle la hora en que se ha puesto. Esto se aprieta y se queda trabado. Acá tiene la traba de los dos lados. Este es el más seguro que existe, el torniquete este. Además ya ven cómo se ponen con una sola mano y se lo pone uno mismo. Es así, se pone la hora. Para eso, junto con el torniquete este, va el Sharpie este. Esto va todo envasado, luego lo envasaré, tengo envasador así, lo acomodaré y va a ir junto así. Y va a ir en la fundita esta que he comprado también, de cordura, que es una funda para el torniquete. Este también va ahí en la mochila, la fundita esta, que luego le mostraré en qué lugar lo voy a usar. Y le mostraré dónde lo he comprado, dónde he comprado la funda y dónde he comprado el torniquete, para que ustedes tengan una pequeña idea de dónde conseguirlo y cuánto cuesta o cómo se llama cada pieza. Bueno chicos, pero nada, en un ratito nos vemos. Sharpie y le ponemos 2 bolsitas también esta de humedad. Esto tiene que ir aquí así. Ahora abrimos la maquinita esta. Vemos cuál es la bolsa, la gruesa, que es la que tiene que ir para abajo. Damos pequeños rollitos aquí para que no quede tan. Lo ponemos aquí. Apretamos. Está bien cerrado y le damos. Y luego va la fundita esta. Esperamos a ver cómo ha quedado. ¿Qué efecto ha hecho? Acá tiene una etiqueta que se las cortaré porque andar con etiquetas es malo. Ahí está. Lo sacamos. Esto ha quedado así, cerrado. Ahora cortaremos aquí, luego envolveremos esto y lo meteremos aquí adentro. Y esto, compañeros, queda así. Ahí está. Ustedes verán, acá no hay engaños posibles acá. Acá todo al natural. Acá engaños ninguno. Vemos acá así. Lo apretamos así. Aquí esto ya no se escapa.
esto ya no sale. Y si no, no apretamos más. ¿Qué problema es? Y ya bien apretado. Ahí está. Esto no sale. Aquí tenemos el cinturón CAT. Ahora lo pondré en la mochila y se los mostraré. Así queda. Al lado del botiquín. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el CAT al lado del botiquín. Así es como va a ir. Hola compañero y compañera. Bueno, les quería recalcar una cosita. El torniquete hay que tener mucho cuidado. Hay que saber lo que se hace. Ya le digo que por un cortecito de mierda, disculpen la palabra, por un cortecito de mierda no se van a poner un torniquete. Y ya saben, a partir de las 2 horas, el torniquete es muy, pero muy peligroso. Y acuérdense siempre de escribir la hora en que lo han puesto. Y ir aflojándolo cada 5 minutos más o menos, a ver si sigue chorreando sangre. Si no chorrea sangre hay que sacarlo y tapar la venda de alguna otra manera. Muy bien, chicos y chicas, espero que lo pasen lindo y ya nos veremos en la próxima. Adiós. Bien compañeros, ahí tenemos la funda. Esta es la funda del torniquete. Están algunas especificaciones, alguna característica de la misma. Bien. Y amigos, tenemos el CAT. Tenemos algunas características del mismo. Yo siempre lo he dicho que lo acompañaría con Celoc. Yo Celoc tengo. Esta es la descripción del producto. Bueno, espero que les sirva y bueno, y muchas gracias a todos.